Bien, hermanos, pues fíjese que estoy, ¿verdad?, muy contento porque, bueno, durante todo el año hemos estado compartiendo mensajes doctrinales con el propósito de conocer más a nuestro Dios. Y lo estamos haciendo, ¿verdad?, primeramente mediante la revelación bíblica de los atributos de Dios. Pero luego también, hermanos, estamos conociendo a Dios mediante también la comprensión mental de esos atributos de nuestro Dios. Entonces, sí, es importante la revelación bíblica y también es importante la comprensión bíblica. Y luego lo que estamos haciendo es haciendo una aplicación de todo eso que hemos estado estudiando, porque me he dado cuenta que todos los atributos de Dios, ¿verdad?, que Él ha revelado es porque se relacionan con nosotros. Entonces es algo maravilloso porque Él se ha revelado de esa manera, pero con el propósito de que nosotros lo conozcamos más y al conocerlo más tengamos esa intimidad con nuestro Dios. Así que a Él la gloria, la honra y todo el honor. Bien, pues hoy, amados, en esta serie que ya va a concluir este mes, vamos a ver que el Señor es Dios celoso. El Señor es Dios celoso. Y vamos a tomar un texto bíblico que está en Éxodo 34:14. Gracias. Éxodo 34:14. Y ustedes tienen ahí en su bosquejito la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí me acompañan a leerlo en sus bosquejitos? ¿Sí? Y bueno, dice la palabra de Dios ahí, todos juntos, dice: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Otra vez, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo maravilloso en que podemos abrir las Escrituras y podemos sentarnos, Padre, también para recibir lo que tú tienes para nosotros. Oramos para que todo sea en paz y todo aquello que perturba muchas veces el escuchar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea quitado, frenado y que nosotros hoy podamos estar en paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que este versículo tiene tres cosas. Por ejemplo, dice: no adores a ningún otro Dios. ¿Eso qué es? Eso se llama adoración exclusiva. ¿Sí? Y luego la razón del por qué no debemos adorar, dice: porque el Señor, cuyo nombre es celoso. Esa es la parte que hoy vamos a tratar de comprender mediante las Sagradas Escrituras. Y luego dice que Él es Dios celoso ¿de qué? De su relación contigo. Eso es muy importante también que lo tengamos presente, porque en un momento más vamos a ver que los celos de Dios se manifiestan dentro de una relación personal con sus hijos. Los que no son hijos de Dios, pues obviamente Dios pues no tienen otra palabra para ellos más que arrepiéntete. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer en esta mañana, si a usted le parece. En primer lugar, vamos a tres encabezados. El primer encabezado es: vamos a familiarizarnos primeramente con las citas bíblicas, ¿sí? La base bíblica en donde dice Dios que Él es Dios celoso. En segundo lugar, vamos a acercarnos a una comprensión
bíblica de lo que significa el hecho que Dios sea celoso. Y número 3, vamos a hacer 3 aplicaciones para nuestro diario vivir tomando en cuenta este atributo de Dios. Entonces, vamos en primer lugar a familiarizarnos con las citas bíblicas, ¿ok? No sé si usted tiene ahí en su bosquejo las citas bíblicas. ¿Sí lo tienen? En primer lugar, casi todas las citas bíblicas que hoy vamos a ver es de la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Entonces, en primer lugar, Éxodo 20 del 3 al 5. ¿Me ayuda a leerlo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sí? Leamos todos. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No las adorarás, ni los servirás. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se acuerdan cuándo fue esta ocasión que Dios dio este mandamiento? No, un poquito antes. Exactamente, cuando les dio los 10 mandamientos. ¿Sale? Allí es la primera vez donde se menciona que nuestro Dios es Dios celoso. Y ahí está el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es el que leímos: no te harás imagen, ni ningún ídolo, ni semejanza. La razón, porque yo, el Señor, soy tu Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y fíjese que es algo bien tremendo esto, porque cuando Dios les da los 10 mandamientos, ellos dijeron que así lo iban a hacer. ¿Sale? Ahora, sigamos adelante. En Éxodo 34, 14, dice allí también: no adorarás, 34, 14, dice: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre celoso es Dios, que dice, celoso. ¿Cuándo se dio esto? Recuerden, hermanos, que Moisés, después de que les da los 10 mandamientos, sube a la montaña, está 40 días, 40 noches con el Señor. ¿Y qué creen? Que Israel ya tenía una fiesta, ya tenía un becerro de oro, ya habían hecho la fiesta y todo. Bueno, pues en ese contexto, después de ese evento, Dios les vuelve a repetir este mandamiento. Bien, luego pasa una generación, Deuteronomio 4:24. Moisés le repite nuevamente la ley al pueblo y dice, Deuteronomio 4:24, dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Luego Deuteronomio 5:9 dice: no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 6:15: porque el Señor tu Dios está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor contra ti y el Señor te borre de la superficie de la tierra. Luego pasa otra generación, hermanos, y ahora es Josué quien habla al pueblo y le dice: entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni de sus pecados. Entonces, así como ve generación tras generación
Dios fue repitiendo el mismo mandamiento. Y si seguimos leyendo las Sagradas Escrituras, vemos que esto se repite en los profetas, se repite en los salmos, se repite en toda la Biblia. Entonces, amados hermanos, esta revelación bíblica de que nuestro Dios es un Dios celoso, ¿verdad?, está en toda la Biblia. Y en todas estas citas dice que Dios es Dios celoso. Incluso, amados, pocos conocen que uno de los nombres de Dios es ese, el Dios celoso. En hebreo es el Cano, ¿sí? Ese es Dios celoso. Pero ahora viene lo bueno, ¿verdad? ¿Qué significa, hermanos, que Dios sea celoso? ¿O qué debo yo comprender cuando la palabra de Dios me dice que amo a un Dios que es celoso? Y esto es difícil, hermano. Me tardé toda esta semana, incluso hoy en la madrugada todavía me levanté a dar una repasada a todo esto, porque quisiera que en sus mentes quede una idea clara más bien de lo que Dios está diciendo. Y dicen por ahí que cuando el predicador no entiende una cosa o ve media nublada una cosa, bueno, pues en la congregación es completamente tinieblas. Y yo no quiero eso, hermanos. Entonces yo lo que quiero es que comprendamos qué significa el hecho que Dios sea celoso. Entonces, el segundo punto dice, acerquémonos a una comprensión bíblica de lo que significa el celo de Dios. Ojo aquí, hermanos. Aquí quisiera que me ayuden. En primer lugar, debemos comprender el contexto en que se revela este atributo de Dios. Si usted me ayuda y comprende el contexto en que se da esta revelación de Dios, iremos avanzando bien. Ahora, ¿cuál es el contexto en que se da la revelación de Dios? El contexto en que se da esta revelación de Dios es en el contexto de una relación exclusiva. ¿Sí? Una relación exclusiva de pacto. Una relación exclusiva similar a una relación matrimonial. ¿Ok? Por eso dice Éxodo 34:14, no adores a ningún otro Dios porque el Señor, cuyo nombre es celoso, dice, es Dios celoso ¿de qué? De su relación contigo. ¿Ok? Entonces, una figura en la que podamos nosotros comprender esta revelación de Dios es la figura, por así decirlo, en una relación de pacto matrimonial. ¿Cuántos recuerdan su pacto? Yo te tomo a ti como esposa o como esposo, ¿verdad? Y prometo que serte fiel, prometo que amarte, prometo que cuidarte, respetarte. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Pues saben, mis amados hermanos, que esa es una relación similar a la que tiene Dios con su iglesia. Entonces, y usted va a decir, bueno, ¿y en dónde se encuentra eso? Bueno, en toda la Biblia, pero hay un versículo en especial que a mí me gusta. Y es Oseas 2:19 al 20. No sé, Mimi, si me puedes ayudar a ponerla en la palabra de Dios para todos. Oseas 2:19 al 20. Creo que ahí la tiene usted, ¿verdad? En sus bosquejos. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice ahí, hermanos. Lea conmigo, dice, Israel, me comprometo como esposo tuyo que para siempre haré lo correcto y tendré fiel amor. Te prometo que ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel y conocerás de verdad al Señor.
¡Wow! Esas son palabras ¿de quién? Palabras de Dios. ¿Para quién son? Obviamente dice aquí de Israel. Pero al estar en Cristo, nosotros alcanzamos también esa bendición. Entonces, cuando Dios se revela como un Dios celoso, ¿en qué contexto se revela? Pregunta. En una relación de pacto, ¿verdad? En una relación exclusiva del pacto. Ahora fíjese bien. En una relación matrimonial, ¿cuál es la esencia de una relación matrimonial? Puede ser la confianza, pero en una relación matrimonial es el derecho exclusivo. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, el amor de su esposa, de su esposo, debe ser ¿qué? Exclusivo. ¿Verdad que sí? También la propiedad, porque dice la Biblia que ya no somos dos, sino ahora ¿qué? Somos uno. Es decir, en una relación matrimonial, usted le pertenece a su esposo y él le pertenece a usted. ¿Sí o no? Nada que la casada es mi mujer, nada de eso. Nos pertenecemos mutuamente. El amor entonces es exclusivo. Ahora fíjese bien, en una relación de pacto, el pacto que Dios tiene con su pueblo es una relación exclusiva. ¿Sí? Por ejemplo, el amor, la adoración, el servicio deben ser exclusivos de Dios. Y también la propiedad debe ser exclusiva de Dios. Pero viceversa, Dios también, ¿verdad? El pueblo le ama, pero también Dios tiene un amor especial por su pueblo. ¿Sí me explico? Entonces hay una relación de pacto. Y la esencia de ese pacto, como les he dicho, es la posesión exclusiva, la exclusividad. Entonces, fíjese qué sucede cuando se viola ese derecho de exclusividad. Ahora, ¿qué sucede cuando se viola ese derecho de exclusividad? Bueno, los que conocen el idioma hebreo y el idioma griego, idiomas en que fue escrita la Biblia, ambas palabras definen celo como una emoción intensa. Tan intensa que es como un hervor. ¿Sí? ¿Ha visto cuando el agua comienza a hervir? Bueno, esa intensidad tiene esa emoción que surge y surge cuando se viola el derecho a la posesión exclusiva. Esa es la emoción que surge en Dios cuando se viola el derecho de la posesión exclusiva. ¿Cuál es el derecho? El amor, el servicio, la adoración. Entonces, cuando el pueblo de Dios viola ese derecho, en Dios se manifiesta esta emoción intensa. ¿Ok? Ahora, lo segundo que debemos comprender es que cuando esta emoción se aplica a Dios, esta emoción es santa. Esta emoción es pura, es justa. Esta emoción, amados hermanos, que siente Dios es como todo lo demás
que Dios es perfecto. ¿Ok? Entonces, ahora veamos qué emoción se despierta en Dios cuando el pueblo comete adulterio espiritual. Deuteronomio 6, 14 al 15 dice la palabra de Dios, y ahí en sus bosquejos dice: no seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. Y ahí está. ¿Qué emoción despierta? Dice: no sea que se encienda la ira del Señor contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. ¿Qué emoción se manifiesta? Dice que no sea que se encienda la ira de Dios. Y amados hermanos, cuando en este contexto se habla de la ira de Dios, es una indignación ardiente, justa, santa. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es la justa retribución al pecado del hombre. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero esta emoción se levanta en la persona de Dios. Por eso todos los versículos que hemos leído, casi todos comienzan con no lo hagas. Por ejemplo, Éxodo 34, 14, no adores a ningún otro Dios. Ahora usted dirá, bueno, eso es del Antiguo Testamento, pero no, hermanos, también está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 10, 21 y 22 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta. Y obviamente es: no queremos provocar a celos a Dios. No queremos que se encienda la ira de Dios en contra de su pueblo. Por eso, amados hermanos, también el apóstol Juan nos dijo: hijitos, guardaos ¿de qué? De los ídolos. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, eso debemos comprender, que cuando la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, se refiere a esa emoción que Él siente, santa y justa, cuando su pueblo comete adulterio espiritual. Fíjense que alguien escribió acerca de esto. Dice: celoso es el Señor nuestro Dios, y con celo ardiente nos ama. El Dios extraño y la imagen tallada provocan y encienden su santa ira. Pero no es egoísta su amor para los que su sangre redimió. Quiere el primer lugar en nuestro corazón, pues para nosotros busca lo mejor. Ahora, hermanos, fíjense bien. Cuando esta emoción de celos se aplica en la persona del hombre, ¿qué creen? Que normalmente define una actitud o una emoción incorrecta, pecaminosa. ¿Por qué? Porque se asocia con otras emociones negativas, emociones como la envidia. Bueno, de esto los hombres no sabemos, pero las mujeres sí saben. Oye, envidio tu belleza, envidio tu cuerpo, oye. O también el resentimiento, ¿verdad? Surge el resentimiento. El odio, ¿no? La furia, la frustración, los pleitos, la venganza. Y en algunos casos, cuando hay infidelidad en el matrimonio,
los celos causan hasta la muerte de la persona. O no solamente los celos en el matrimonio, también a veces en el corazón del ser humano, cuando surge la envidia, por ejemplo, que es una emoción asociada con los celos en la persona del hombre, surge hasta la muerte, como en el caso de Caín, ¿no? Que mató a su hermano Abel. Yo digo, gracias a Dios porque no me pusiste Caín. Mis padres no me pusieron Caín, porque tengo un hermano que es Abel y es más grande que yo. Entonces, amados hermanos, los celos, cuando se aplican en la persona del hombre, ¿verdad? Normalmente es una emoción negativa. Por eso Gálatas 5, 19 al 20, pues ahí hay una larga lista de los pecados y dice ahí que que los celos, dice que las obras de la carne son y luego dice pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y otras cosas más. Entonces, cuando se aplica al hombre es negativa, pero cuando se aplica a Dios es santa y justa como lo es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces el contexto, y luego entendemos que cuando la ira, esa palabra celos, se aplica a Dios, es positiva, pero cuando se aplica al hombre, normalmente es negativa. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de celos que, por ejemplo, si se da dentro del matrimonio, pues son celos, digámoslo así, que justos, ¿no? Por ejemplo, no digo si alguien sospecha que su esposo lo engaña, pues no creo yo que diga, pues no pasa nada, ¿no? No, ¿verdad? O viceversa. No, o sea, siempre hay como una reacción. Lo malo sería ahí que no reaccionara, porque entonces, ¿qué significa? Que no le interesa, ¿ok? Pero tampoco, ¿verdad? Por eso digo que en ciertas ocasiones es positiva, porque también he conocido historias, hermanos. Conocí una historia de un hombre que se iba a trabajar y cerraba todas las ventanas de su casa para que nadie viera a su esposa. Y luego dice que la esposa tenía un auto y entonces antes de irse a trabajar checaba el kilometraje de ese auto y al regresar checaba el kilometraje de ese auto para saber que no se había movido en su coche. Y yo dije, pues no sabía que había Ubers. Bueno, el caso es que, hermanos, los celos obsesivos en el hombre, ¿qué sucede? Pues son negativos, pero en Dios los celos son positivos. ¿Ok? Entonces, ahora fíjese bien, Dios nos da tres figuras para que podamos comprender un poquito este atributo de Dios. Primero, una relación matrimonial, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Donde hay amor exclusivo y en esa relación matrimonial, bueno, pues Dios es el esposo. Nosotros somos su esposa. Pero hay otra relación que es la relación como de un guerrero. Y esta la podemos encontrar en Isaías 42:13. Dice, el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, dice el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Que en este pasaje, Dios como un Dios celoso, como un guerrero, protege la relación
con su esposa, en este caso con su pueblo, con los que él ama, la protección de Dios. Entonces esa es la figura de un guerrero, pero otra tercera figura es la de fuego consumidor. La figura del fuego está en Deuteronomio 4:24, dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Dice que un Dios celoso. Ahora, fíjese que, como he dicho antes, el fuego representa el celo de Dios como algo ardiente. Es decir, un amor intenso por sus elegidos, pero también el fuego representa el juicio contra el pecado de su pueblo o contra la infidelidad de su pueblo. ¿Ok? Entonces esas son las tres figuras. Entonces, en resumen, ¿qué debemos comprender cuando Dios dice que es un Dios celoso? Bueno, pues si estamos en una relación de pacto con Él, debemos comprender que Él es el único Dios que debe ser adorado, el único Dios que debe ser amado, el único Dios que debe ser servido. ¿Ok? ¿Qué debemos comprender? Lo segundo que debemos comprender es que no debemos provocar la ira de Dios amando a otras cosas que no sea Dios. ¿Ok? Y como tercer lugar debemos comprender que Dios es celoso, o sea, nos ama con un amor intenso, pero también tengamos cuidado porque la contraparte de eso es que no sea que se encienda la ira de Dios cuando demos a otros lo que únicamente le corresponde a Dios. Amén. Bien, tercer punto. Ahora hagamos una aplicación a nuestro diario vivir tomando en cuenta esta revelación de Dios. Entonces, punto número 1 dice, ahora que sabemos que Dios es celoso, lo primero que debemos tener es temor de Dios. ¿Sí? Temor de Dios. Hay algo que se está perdiendo hoy en día en las iglesias y es el temor a Dios. Amados, sí, Dios nos ama, sí, Dios nos cela ardientemente o cela a su pueblo ardientemente, pero también cuidémonos de no provocarlo a ira, porque Él reacciona, ¿verdad? Como hemos dicho, con juicio a veces para nuestras vidas. ¿Ok? Y esto está en Deuteronomio 6:14, que ya hemos leído. Número 2, hermanos, ahora que sabemos que Dios es celoso, ¿verdad? O que el adulterio espiritual provoca a Dios una indignación ardiente. Número 1, amados, guardémonos de los ídolos. Y usted va a decir, no, hermano, yo ya no, o sea, yo no adoro ni a la piedra, ni a la madera, ni al bronce, ni al oro, ni a la plata, hermano, yo ya dejé eso. Y qué padre, sería vergonzoso que lo hiciera. Pero ¿sabe cuáles son los ídolos? En el contexto en que se llama la palabra ídolos, se llaman terafines, y terafines son objetos pequeños en el cual depositamos nuestra confianza. Objetos pequeños en los cuales depositamos nuestra confianza. ¿Cómo cuáles? Número 1, el dinero. ¿Verdad? Nuestra relación con el dinero como hijos de Dios debe ser sana. ¿Verdad que sí? Debe ser sana. El dinero se hizo para que nosotros seamos su amo, no el dinero que sea nuestro amo. ¿Sí me explico?
Entonces, objetos pequeños en los cuales ponemos nuestra confianza. Número 1, el dinero. Número 2, también, ay, ya me lo robaron. Esta cosa, hermanos. ¿Qué es esto? ¿Cuánto tiempo te roba? ¿Cuánto tiempo nos roba? Si lo que haces al levantarte es primeramente ver tu celular, pasar media hora en tu celular, ten cuidado porque lo que estás haciendo es, estás desviando tu devoción. Lo primero que debes hacer es despertar con la palabra de Dios. 5 o 10 minutos con la palabra de Dios, con tu devoción a Dios. Dile, papito, buenos días, gracias porque pude despertar, gracias porque este día lo vamos a iniciar juntos. Papito Dios, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu amor, gracias. Y comienzas así, 5, 10, 15 minutos. ¿Y qué? Y tu día va a iniciar así, pero si tú comienzas viendo si el pastor escribió a las 3 de la madrugada porque no pudo dormir, entonces ya estás poniendo tu confianza en esas cosas, hermanos, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser pequeño y objetos pequeños? Puede ser, hermano, nuestros afectos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos ocupan el primer lugar en nuestras vidas, se llama idolatría. Cuando la relación matrimonial ocupa el primer lugar en tu vida antes que Dios, eso se llama idolatría. Cuando el trabajo ocupa el primer lugar en tu vida antes que a Dios, eso se llama idolatría. ¿Sí? Todos se quedaron bien callados, pero es que es así. Así es, o sea, decimos las cosas como deben ser, ¿verdad? Para que no digan, no, pues el pastor nomás nos durmió el domingo. No, no, hermanos, nos dijo cosas que son importantes. Entonces, guardémonos de qué? De los ídolos. Primera de Juan 5:20. En segundo lugar, guardémonos de adulterar espiritualmente, hermanos. Santiago capítulo 4, versos 4 al 6, ¿alguien recuerda que dice? Hasta dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, hermanos, así de exclusivo debe ser nuestro amor a Dios. Como por ejemplo en el matrimonio, ¿qué sentiría usted que su esposa le diga, ay, ¿sabes qué? Tengo un amigo y voy a salir a comer con él? Es un amigo, no tiene nada de malo, ¿no? O que su esposo le diga, ¿sabe qué? Tengo una amiga y quiero salir a comer con él. Usted se pone contento y ¿sabe qué? Y el próximo sábado ya va a salir a comer con él y va a pasar un tiempo en el parque con él o con ella. ¿Estaría contento? Nada más las que no están casadas respondieron. No, hermanos. En el matrimonio tus amigos son mis amigos y tus amigas son mis amigas. Y cualquier cosa que quieran hablarlo, aquí estamos. Eso debe ser lo correcto, ¿verdad? Entonces, y así es Dios, dice, ¿sabes qué? Ten cuidado, el mundo te atrae, te jala, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, te jalan, te atrapan, te esclavizan y luego ya no te sueltan. Ahora, yo me estaba preguntando, ¿por qué no cela a Dios? Y la respuesta es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Mire, tan solo piense en esto, si usted se aleja de Dios,
¿usted cree que comienzan, le va a ir bien? Yo siempre tengo presente la historia de Jonás, cuando se alejó de Dios, ¿se acuerdan? Mire, bien padre, Jonás ve a Nínive y Jonás dijo, no, yo voy a España, yo voy a Jope, ¿no? O yo voy a este lado, o sea, Nínive queda para acá y Jonás va para acá. ¿Y qué cree? Dijo, pues yo lo voy a hacer. Y que se compra su boleto. Jonás no ofrendaba, pero sí se compraba su boleto. Se embarcó en esa. Y al principio, ¿qué cree? Todo de maravilla. Viento en popa. Es más, hasta se pudo dormir, descansar. Y de repente comienza una tormenta. Y que lo descubren que a causa de él Dios se había enviado esa tormenta. Y Jonás dijo, pues no me importa, ¿saben qué? Mátenme. ¿Y qué hace Jonás? Lo sacan del barco y ¡pum!, lo avientan. Y Jonás dijo, bueno, pues ya, se acabó mi sufrir en esta tierra. Pues ¿qué cree? Que no. Dios le tenía preparado, ¿qué? Un gran pez. Y que se lo traga. ¿Cuántos días estuvo ahí Jonás? 3 días y 3 noches. Y al final, ¿qué hizo Jonás? Ay, Señor, perdóname. Dame otra oportunidad de vida. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. O sea, a lo que quiero decir es que terminó haciendo lo que Dios le dijo al principio. Entonces, amados hermanos, por eso nosotros debemos guardarnos de cualquier adulterio, porque el desviarnos del camino del Señor siempre nos va a causar destrozo en nuestra vida espiritual. Y al final, cuando ya estén en la cárcel, cuando ya estén enfermos, cuando ya estén en una situación difícil, entonces es cuando voy a volver a Dios. Y muchos, digo, qué bueno que en vida van a regresar a Dios, pero muchos cuando ya estén en el infierno, ahí van a decir, ¿por qué nunca aproveché esta oportunidad? ¿Por qué? Porque te fuiste al mundo, amaste al mundo más que a Dios. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Si usted quiere saber cómo juzgará Dios a los adúlteros espirituales, vea Ezequiel 16:38. Dice que los juzgará conforme a la ley de las rameras. Y en tercer lugar, hermanos, 0 lealtades divididas. ¿Sí? ¿Qué es lealtades divididas? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:24, dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a 2 señores. Amará a uno o aborrecerá al otro. Y si Jesucristo dijo que nadie puede servirlo, es porque nadie puede hacerlo. Amén. Entonces, hermanos, guardémonos de cometer adulterio espiritual. Mire, es mejor que usted esté en los caminos del Señor, es mejor que usted cada domingo Dios hable a su vida, le redarguya de alguna cosa, a que esté fuera de Él. Número 3, amemos, adoremos, sirvamos exclusivamente a Dios. Que por cierto también la palabra celo, cuando se aplica a tener celo de Dios, se refiere a esto, que tengamos esmero, que tengamos diligencia, esfuerzo, atención, devoción, pasión por la obra de Dios. ¿Quién nos enseñó esto? Josué 24:15. ¿Recuerdan qué dijo Josué? Les dijo, escojan a quién servir. ¿Quieren servir a los ídolos o quieren servir a Dios? ¿Pero qué dijo? Pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si la esposa no quiere, y si el esposo no quiere,
pues yo serviré al Señor. Pero tenemos que hacerlo. Ahora, amados hermanos, ¿cuál sería la aplicación que más se apegue a nuestras vidas el día de hoy? Adoración exclusiva. Usted no viene aquí porque me viene a ver a mí. Usted no viene a cantar porque le gusta cómo se canta aquí. Usted viene a adorar al Señor. Él es el Señor. ¿Sí? Está bien que Javier le caiga muy bien, está bien que los de la alabanza canten padrísimo, está bien que el pastor sea su amigo y todo eso, pero eso es secundario. ¿Usted ama a quién? Al Señor. ¿Usted sirve? Al Señor. Y amados hermanos, y eso es exclusivo entre usted y Dios. Y que el día que llegue a la presencia de Dios, amados, usted va a ver cuán grande recompensa, cuán grande herencia Dios tiene para con usted. Entonces, si Dios es su Señor, si Dios es su esposo en un sentido figurado, entonces ámelo, sírvalo con devoción ferviente. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darle gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Queremos decirle gracias, Señor, por su palabra, gracias porque habla nuestra vida, gracias, Señor, porque hoy nos exhorta a amarlo únicamente a usted y amarlo de todo corazón. Padre, ayúdenos a hacerlo, es nuestro deseo hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.